La arrogancia de un fiscal estrella chocó contra la pared de acero de una jueza implacable, pero su furia descontrolada no fue lo que destrozó su carrera, sino una advertencia que llegó 3 días demasiado tarde. El aire en la sala era denso, cargado con el olor a papel viejo y la tensión palpable que solo se encuentra cuando la ley se enfrenta a la arrogancia. Yo era el fiscal jefe, Ricardo Vargas, y me encontraba en la cúspide de mi carrera. Llevaba 15 años construyendo mi reputación, puliendo cada caso hasta convertirlo en una joya de la jurisprudencia. Había procesado a miembros de redes criminales, desmantelado esquemas de fraude gubernamental, y mi nombre era sinónimo de integridad inquebrantable en el circuito federal. Mi próximo paso era claro: la Corte Suprema. Pero esa mañana todo se derrumbó por una sola mujer, la jueza Elena Ríos. Elena no era una jueza cualquiera. Había sido nombrada recientemente, joven, brillante y, para mi frustración profesional, implacablemente justa. Había desestimado mi caso más importante del año, no por falta de pruebas, sino por una cuestión técnica de procedimiento que, si bien era legalmente defendible, yo sentía que era un tecnicismo usado para proteger a un pez gordo. Se trataba de un caso complejo contra un empresario influyente involucrado en una gran conspiración financiera que estaba a punto de arruinar a miles de ahorradores. El caso olía a corrupción de alto nivel. Había pasado 3 meses preparando la acusación, y ella lo había echado abajo en 1 hora. La frustración me carcomía. No era solo la pérdida del caso, era la humillación pública. Sentí que mi autoridad, mi habilidad, estaban siendo cuestionadas ante todo el tribunal. Mientras el abogado defensor recogía sus papeles con una sonrisa petulante, me acerqué al estrado, ignorando las advertencias silenciosas de mi adjunto Marco. «Jueza Ríos», dije, mi voz más fría y firme de lo que me permitía mi entrenamiento. Ella levantó la vista, sus ojos grises fijos en mí, sin rastro de disculpa. «Fiscal Vargas, la decisión está tomada. Si tiene alguna moción formal que presentar, hágalo a través de los canales adecuados», respondió ella, su tono medido y profesional. «Los canales adecuados ya no funcionan cuando el sistema está corrupto, jueza», espeté, bajando un poco la voz para que solo se escuchara en nuestro sector del tribunal. «Usted sabe que este hombre es culpable. Lo sé yo. El público lo sabe. ¿De verdad va a permitir que su ego profesional destruya todo lo que hemos construido aquí?» Elena se irguió en su silla. Por primera vez vi una grieta en su compostura. No era miedo, sino una rabia contenida. «Fiscal Vargas, usted está cruzando una línea muy peligrosa. Le advierto que modere su tono o enfrentará una sanción por desacato». Pero la adrenalina, el orgullo herido y la ira acumulada me nublaron el juicio. Vi en ella no a una servidora pública, sino al obstáculo final entre mí y la justicia, o al menos la victoria que me merecía. ¿Peligrosa? ¿Usted cree que yo tengo miedo de una advertencia de una jueza que favorece a criminales de cuello blanco? Me incliné sobre la barrera, mis nudillos blancos sobre la madera pulida. Sentí el peso de todas las miradas sobre mí. Los periodistas, los abogados e incluso los guardias de seguridad que empezaban a moverse. «Usted va a arrepentirse de esta decisión, jueza Ríos», susurré, y esta frase fue la que se grabó en el aire como un juramento oscuro. «Si tiene que ser así, le prometo que va a desear no haberse sentado en esa silla hoy. Voy a encontrar la manera de exponer lo que sea necesario. No importa a qué costo, su carrera va a terminar por mi culpa». Hubo un silencio absoluto. La amenaza no había sido velada, había sido directa, profesionalmente suicida y totalmente dirigida a su persona. El rostro de Elena Ríos se tornó pálido, y por un instante parecía que iba a llamarme de inmediato.
En lugar de eso, ella tomó un respiro profundo, se ajustó las gafas y miró hacia la galería donde yo sabía que estaban los reporteros de la prensa nacional. «Oficial de seguridad», dijo su voz, ahora amplificada y resonando por los altavoces de la sala. «Por favor, detenga al fiscal Vargas. Se le acusa de intentar intimidar a un juez federal en el ejercicio de sus funciones. Llame a la Oficina de Asuntos Internos y solicite custodia inmediata. También quiero que se presente una queja formal ante el Comité de Ética del Fiscal General». Me quedé helado. No había anticipado una respuesta tan inmediata y drástica. Sabía que una simple reprimenda era esperable, pero la orden de arresto... Eso era una guerra total. Mientras dos robustos oficiales de seguridad se acercaban a mí, sentí como mi carrera de 15 años se desmoronaba en segundos. Intenté argumentar, apelar a mi estatus, a mi historial, pero era inútil. Mi boca estaba seca. Mientras me esposaban, mi mente gritaba, buscando desesperadamente una salida. Entonces mi adjunto, Marco, se acercó al estrado, ignorando por completo el caos. Estaba hablando en voz baja, pero audible, directamente con la jueza Ríos. «Jueza, debe reconsiderarlo. Ricardo está bajo mucho estrés. Puedo asegurar que él...» Elena Ríos lo interrumpió sin siquiera mirarlo, su mirada fija en mí, mientras me escoltaban hacia la puerta lateral. «Su jefe acaba de amenazar mi vida y mi posición, Marco. No hay nada que reconsiderar. Además, y aquí su voz bajó ligeramente, pero con una intensidad aterradora. Lo que el fiscal Vargas no sabe es que su advertencia llegó 3 días tarde». Mi sangre se heló. La palabra tarde resonó en mi cabeza. ¿Tarde para qué? Mientras me sacaban a rastras del recinto, vi a Marco, su rostro blanco como el papel, mirando hacia la jueza con una expresión de puro terror. Ella se inclinó hacia él y le dijo algo que no pude escuchar, pero que hizo que Marco se tambaleara como si lo hubieran golpeado. En ese momento supe que la amenaza que lancé fue un error monumental, pero el verdadero peligro no venía de mi furia, sino de algo que la jueza Ríos ya tenía guardado, esperando el momento perfecto para usarlo. ¿Qué demonios sabía ella que yo no? El pasillo de la Oficina de Asuntos Internos olía a desinfectante barato y a promesas rotas. Estaba encerrado en una sala de interrogatorios fría, mis manos aún magulladas por las esposas. La acusación de intento de obstrucción y amenaza contra una funcionaria federal era grave. Significaba la caída inmediata, el fin de mi vida profesional y probablemente una condena que me costaría la libertad por un tiempo considerable. Mi abogado, contratado apresuradamente y que apenas me había dedicado 5 minutos, me había advertido que no dijera nada. Pero la última frase de la jueza Ríos, su advertencia llegó 3 días tarde, me estaba carcomiendo el alma. ¿Qué significaba? ¿Estaba ella involucrada en algo más turbio de lo que yo imaginaba? ¿O era yo el tonto que había actuado sin conocer el tablero completo? A las pocas horas la puerta se abrió y entró un hombre que no era ni policía ni fiscal. Vestía un traje gris impecable, pero sus ojos eran los de alguien acostumbrado a ver el peor lado de la humanidad. Era un agente de la Oficina de Supervisión Interna, el brazo que investigaba a los propios investigadores. Fiscal Vargas comenzó sin preámbulos, deslizando una carpeta sellada sobre la mesa de metal. Entiendo que está pasando por un momento difícil, pero necesito que sea completamente honesto. Lo que acaba de hacer es el error más caro de su carrera, probablemente de la carrera de cualquiera que conozca. No hice nada malo más allá de perder la calma, repliqué con sequedad. Estaba frustrado porque ella liberó a un conocido lavador de dinero. El agente sonrió, una mueca sin humor. Ese lavador de dinero, el señor Torres, es el menor de sus problemas, Ricardo. Lo que nos interesa es lo que ocurrió hace exactamente 3 días, un martes por la mañana. Me tensé.
3 días, el mismo lapso de tiempo. No sé de qué me habla, mentí, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. Mi mente comenzó a revisar mis movimientos de los últimos días. Había estado concentrado en el caso Torres. Vamos, Ricardo, usted es un profesional. ¿Recuerda esa reunión que tuvo con su contacto en la aduana, el que le facilitó esa información clave sobre el dinero en movimiento de Torres, el que resultó ser un topo? Asentí lentamente. Había sido una reunión tensa, pero la información había sido legítima. Ese contacto de aduanas, Jorge Peña, fue detenido y puesto bajo protección federal hace 72 horas. Y no por nosotros. Fue detenido por la Unidad de Contrainteligencia por cargos muy serios relacionados con la filtración de información sensible gubernamental, una posible conspiración para socavar investigaciones federales clave. Mi cerebro procesaba la información. Peña estaba detenido. Yo había perdido mi fuente. Eso explicaba la frustración. Pero, ¿por qué me lo contaban a mí ahora, mientras estaba detenido por amenazar a una jueza? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté. El agente abrió la carpeta sellada. Dentro había una transcripción y sobre ella una fotografía granulada. Era yo, saliendo de un café discreto, no con Peña, sino con otra persona. Un hombre que solo había visto una vez en un expediente clasificado hace años. El señor Torres, el hombre que usted quería encarcelar, no fue liberado por un tecnicismo de la jueza Ríos, fiscal Vargas. Fue liberado porque la evidencia principal que usted presentó estaba contaminada, y no por un error técnico. El agente señaló la fotografía. Hace 3 días usted no solo se reunió con Peña, usted se reunió con un conocido facilitador de información para ciertas redes. Un hombre que tiene vínculos muy profundos con organizaciones que podrían ser acusadas de un intento de romper la vida con una imputación grave. ¿Entiende? Mi respiración se aceleró. Esa reunión había sido un error garrafal que había intentado ocultar. Era una mancha en mi expediente, no un crimen. Pero si se hacía pública, destruiría mi credibilidad. Yo solo estaba verificando la fuente, tartamudeé. No, Ricardo, usted estaba siendo chantajeado, y la jueza Ríos lo sabía. Ella lo dejó ir porque sabía que si la prueba contra Torres salía a la luz, su red de protección se desmoronaría. Y la persona que usted estaba viendo en esa foto, el hombre con el que se reunió antes de entregar las pruebas a la fiscalía, sería puesto en el punto de mira de sus superiores. El agente se inclinó, su voz bajando a un susurro ominoso. La jueza Ríos no estaba protegiendo a Torres. Estaba protegiendo la investigación real, la que nos lleva a la red que usted estaba a punto de exponer accidentalmente al negociar con el diablo. Ella lo detuvo hoy para sacarlo del camino antes de que la interna se activara. Me sentí mareado. Mi acusación, mi explosión de ira, no había sido un error estratégico contra la jueza. Había sido una interferencia involuntaria en una operación mucho mayor. ¿Qué quiere decir?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. ¿Quiere decir que usted acaba de convertirse en un testigo clave, fiscal Vargas, y la persona con la que se reunió en ese café, el hombre de la fotografía, acaba de ser identificado como el cabecilla de una red de corrupción que se extendía hasta el más alto nivel del Poder Judicial? Si usted coopera ahora y nos dice todo lo que sabe sobre esa reunión, podemos reducir esos cargos y quizás, solo quizás, evitarle una sentencia larga. Pero si miente ahora, lo vamos a acusar de complicidad en el intento de socavar una investigación por acusación por Osobo Tiaskim. El agente se levantó. Tiene 1 hora para pensar si quiere caer como un mártir orgulloso o como un colaborador arrepentido. Por cierto, su adjunto, Marco, no está en la sala de espera. Desapareció justo después de que la jueza le dijera su último comentario. La puerta se cerró, dejándome solo con la transcripción.
Miré la foto. Mi yo más joven, sonriendo falsamente a un rostro conocido de los archivos negros. ¿Marco desaparecido? ¿La jueza protegiéndome? El mundo se había puesto al revés. Pero entonces mi mirada se detuvo en la leyenda de la transcripción que el agente había pasado por alto. Un pequeño sello de agua digital en la esquina inferior derecha de la copia que el agente había dejado. Era el símbolo de la propia oficina de supervisión interna. Y el nombre de la persona que firmaba la supervisión de mi caso no era el agente con el que acababa de hablar, era el nombre de mi mentor, aquel que me había ayudado a ascender durante los últimos 10 años. Un hombre que juré que era incorruptible, y su firma estaba asociada a una investigación clasificada sobre desvío de fondos federales. Mi cabeza dio vueltas. ¿Estaba mi mentor involucrado en la red que la jueza intentaba detener? ¿Y si él estaba detrás de mi arresto, no para salvarme, sino para silenciarme antes de que yo revelara su participación? Me levanté de la silla, sintiendo un impulso violento de golpear la mesa. Si mi mentor me había traicionado, entonces estaba atrapado entre una jueza que me había salvado por segundas intenciones y un fantasma del pasado que ahora dirigía mi investigación. Decidí que necesitaba salir de ahí, y rápido. Revisé la cerradura electrónica de la puerta con la esperanza de que mi vieja habilidad para manipular sistemas siguiera funcionando. Pero antes de que pudiera intentarlo, la luz de la sala se apagó, sumiéndome en una oscuridad absoluta. Sentí un leve roce en mi nuca, como si alguien hubiera abierto la puerta y se hubiera asomado solo para asegurarse de que yo estaba ahí. Antes de volver a cerrarla suavemente, estaba atrapado, y alguien más, alguien que conocía mis trucos, acababa de entrar en la sala. El apagón no duró más de un latido, pero fue suficiente para que el pánico me inundara. No había sido una falla eléctrica. Alguien había cortado la energía deliberadamente. Cuando las luces de emergencia parpadearon, revelando la sala en un tono rojizo y espectral, vi que la puerta seguía cerrada y asegurada. No había nadie más dentro. Pero en la mesa, junto a la fotografía de mi reunión ilícita, había un pequeño USB, un dispositivo que definitivamente no estaba allí antes. Mi corazón latía con fuerza. Esto no era un error, era un mensaje. Alguien quería que encontrara esto. ¿Mi mentor? ¿O la propia jueza Ríos asegurándose de que yo tuviera una vía de escape controlada? Rompí el sello de seguridad del USB con un movimiento tembloroso. Lo conecté al puerto de datos de mi teléfono, que milagrosamente no había sido confiscado aún, y abrí el primer archivo. Era un video corto, sin sonido. El video mostraba a la gente con el traje gris, el mismo que me había interrogado entrando en la oficina de mi mentor, el que yo creía intocable. Lo vi entregarle una caja sellada a mi mentor. Mi mentor la abrió, y el contenido era inconfundible. Documentos que probaban que él había estado vendiendo información clasificada a la misma red de corrupción que intentaba desmantelar el equipo de la jueza Ríos. Mi mentor era la cabeza de la serpiente. Y entonces vino la segunda parte del video. Mostraba a mi adjunto, Marco, no desaparecido, sino reunido con la jueza Ríos. Ella le entregaba un sobre. Marco lo abrió y asintió con alivio. Era un acuerdo, la información de mi mentor a cambio de la protección de Marco y, presumiblemente, una reducción en mis cargos. La jueza Ríos no me estaba castigando por amenazarla, me estaba usando como cebo. Mi explosión fue la distracción perfecta para forzar la mano de mi mentor y asegurar que Marco estuviera a salvo al cooperar con Ríos. Mi amenaza había sido la señal para que el juego final comenzara. Comprendí entonces la frase. Su advertencia llegó 3 días tarde.
3 días antes, Ríos ya tenía las pruebas contra mi mentor y solo necesitaba un catalizador público para limpiar la casa. Mi furia fue el catalizador. Miré el segundo archivo del USB. Era una carta de renuncia firmada por mí, fechada para mañana, y un acuerdo de cooperación total con la Fiscalía Federal, con cargos reducidos por mi colaboración activa en la caída de la red de corrupción y de mi mentor. Era una salida limpia, aunque humillante, pero me mantenía libre y me permitía rehacer mi vida, lejos de las grandes ligas. En ese instante, la luz de la sala regresó a su brillo normal. La puerta se abrió y el agente de asuntos internos entró, pero esta vez su expresión era diferente. «Fiscal Vargas», dijo con un tono de respeto forzado. «Su abogado está aquí. Tenemos un trato muy favorable para usted. Queremos que testifique bajo protección federal». Asentí sintiendo un extraño vacío. Había perdido mi carrera soñada, pero había ganado algo más valioso: mi vida y la oportunidad de hacer justicia real, aunque fuera desde las sombras. «Dígale a la jueza Ríos que acepto sus términos», dije, entregándole el teléfono con el video y el USB. «Y dígale que aunque mi carrera como fiscal jefe haya terminado por mi boca, mi carrera como un agente de la verdad apenas está comenzando». El agente sonrió abiertamente por primera vez. Sabía que había pasado la prueba de fuego, no por ser perfecto, sino por haber roto las reglas lo suficiente como para exponerme, y luego por tener la sensatez de reconocer una mano superior cuando me la ofrecieron. La jueza Ríos había ganado su batalla contra la corrupción sistémica, usando mi propia arrogancia como su arma más afilada. Mientras caminaba hacia la salida, libre bajo la condición de colaboración, miré por encima del hombro hacia la sala vacía. Había sido destrozado públicamente, pero había sobrevivido al apocalipsis profesional. La justicia, al final, había encontrado un camino retorcido, pero efectivo, para imponerse